Alejandra. Voy a compartir la pantalla, entonces. Ahí se ve ya, ¿no? La presentación. Bueno, la presentación como decía Alejandra, yo trabajo sobre datos abiertos. Básicamente son bases de datos que se pueden descargar en línea y se pueden reutilizar pues de una forma libre. Aquí lo que hice fue justo utilizar la evaluación de impacto ambiental del tramo 1 del Tren Maya. Aquí está. Justo la evaluación de impacto ambiental del tramo 1 del Tren Maya y comparar los datos de biodiversidad que dan en esa evaluación con datos abiertos que descargué de distintas plataformas. Principalmente, bueno, utilicé en este caso dos plataformas que me interesan, que son las que trabajo. Una plataforma es de datos de información de las colecciones científicas, como puede ser el Herbario Nacional o la Colección Nacional de Mamíferos. Entonces, todas estas colecciones digitalizan e integran esos datos y los comparten a través de una plataforma. La Conavio es el nodo de México, pero esta es una plataforma internacional que, como pueden ver, tiene más de 2,000 millones de registros de ejemplares que están almacenados en colecciones alrededor del mundo, casi 70,000 bases de datos de 1,842 instituciones. Y entonces ahí hice una consulta para ver las especies que se encuentran distribuidas dentro de la zona donde se hizo la evaluación de impacto ambiental. Y la segunda plataforma que utilicé es una plataforma de ciencia ciudadana. La primera son datos de colecciones, es decir, los ejemplares están almacenados en la colección y se puede acceder directamente al ejemplar. Y la segunda es esta plataforma que se llama Naturalista. Es una plataforma muy interesante que tiene un crecimiento muy rápido. También es administrada por la Conavio, digamos, la sección de México, y es una plataforma de observaciones. En total para México tiene un poquito más de 4 millones de observaciones, 43,200 especies, y entonces, pues esta base de datos, a diferencia de la otra, en esta no existe el registro preservado como en un herbario, pero lo que existen son las observaciones, y pasan estas observaciones por un proceso para determinar si puede ser utilizada como información científica. Y bueno, la tercera fuente, pues obviamente son las especies que se reportaron en la manifestación de impacto ambiental del tramo 1 del Tren Maya. Entonces, en total los datos que utilicé, pues fue 1,300,000. Los que están en la zona de la manifestación de impacto ambiental son 65,953 registros, de los cuales ya filtrando por especies únicas son 6,992 especies. Y entonces la idea aquí era comparar, pues, qué tanta información está dando la mía y qué tanta información están dando estas otras plataformas como el Global Biodiversity Information Facility o plataformas de ciencia ciudadana como Naturalista. Voy a ser muy breve, ¿no? Como dice Alejandra, para tener más tiempo de discusión. Pero entonces, pues el resultado es que, creo que sí me faltó uno, bueno, en total en la plataforma de las colecciones científicas encontré 143 especies que están dentro de la zona del Tren Maya, que están dentro de alguna categoría de riesgo. De la plataforma de ciencia ciudadana de Naturalista son 105 especies, y de la manifestación de impacto ambiental solamente el 13,5 de las especies. Aquí está la lista pues por grupos, cuántas especies pues de anfibios, esto es el total, ¿no? ¿Cuántas especies de anfibios hay de la plataforma de colecciones del GBIF? ¿Cuántas de la plataforma de Naturalista? ¿Cuántas de la manifestación de impacto ambiental? ¿No? Son 49 de la plataforma de la manifestación de impacto ambiental
105 especies reportadas por la plataforma naturalista y 143 por la plataforma de GBIF. Aquí podemos ver en esta gráfica, entonces, cómo es la distribución. Este es el total de especies reportada por las 3 fuentes. En verde están las especies de GBIF, en amarillo las especies de naturalista y en rosa están las especies reportadas por la mía. Entonces, bueno, como se puede ver, es mucho mayor el número, o crece muchísimo la información cuando utilizamos estas plataformas de ciencia abierta. Una de ciencia ciudadana y otra de datos de colecciones de todo el mundo, además, ¿no? GBIF son museos de todo el mundo que tienen estos registros. Obviamente, el grupo que más observaciones tuvo, pues, es el de aves, que también, pues, suele ser, como se ve aquí en la parte amarilla, pues, la mayoría de las observaciones tienen que ver con aves. Pero es interesante, por ejemplo, que para plantas y reptiles, la fuente que más datos aporta son las colecciones científicas. Y esta última gráfica lo que muestra es esa distribución, qué datos o qué especies aparecen repetidas en las distintas manifestaciones de impacto, perdón, en las distintas fuentes. Entonces, aquí está en verde otra vez es la plataforma de GBIF, que son los datos de las colecciones. Esta es la de la manifestación de impacto ambiental. Entonces solamente tiene, bueno, la de GBIF tiene 71 especies que no están mencionadas ni en la manifestación de impacto ambiental ni en la plataforma de ciencia ciudadana de naturalista. 71 especies que solamente encontré dentro de las colecciones científicas. Naturalista tiene 32 especies que solamente están mencionadas en esta plataforma, y la manifestación de impacto ambiental tiene 11 especies que no existen en ninguna de estas dos plataformas. Hay 25 especies que están en las 3 fuentes, y bueno, estos serían los que comparten, ¿no? Entre la manifestación y GBIF hay 6 especies, entre naturalista y GBIF hay 41 especies, y entre la manifestación de impacto ambiental y naturalista hay 7 especies. Entonces voy a ir pasando pues rápido. Esto está ya desglosado por cada grupo. Estas son las especies sujetas a protección especial. Que, bueno, nada más por la importancia, ¿no? Que las que realmente pues tienen una importancia como para afectar o modificar un proyecto, creo que son las que están amenazadas y las especies que están en peligro. Entonces, de las especies que están amenazadas, en total son 106 especies, 27 solamente están en la plataforma de colecciones científicas, 8 en la plataforma de observaciones y 4 en la manifestación de impacto ambiental. Aquí las que más hay son las plantas. La mayoría de los registros vienen de las colecciones científicas, pero también es muy importante, sobre todo en estos grupos, en aves, en plantas y reptiles, también es muy importante las observaciones. Este es el caso de las especies que están en peligro de extinción, que aparecen en la zona de la manifestación de impacto ambiental. Aquí la mayoría de los registros vienen de la base de datos o de la plataforma de las colecciones científicas. Hay 13 registros que solamente aparecen de especies que están en peligro, que solamente aparecen en las colecciones, 8 registros que solo aparecen en la plataforma de observaciones, y solamente hay un registro que tiene la manifestación de impacto ambiental que no aparece en las otras plataformas. Un registro, una especie que está compartida por las 3, y bueno, ahí están las interposiciones, ¿no? Aquí creo que es interesante ver, por ejemplo, que para aves y mamíferos, pues ya son, las colecciones científicas prácticamente ya no colectan estos grupos. Plantas todavía se siguen colectando, y ahora se ha reemplazado mucho, pues la colecta, en lugar de colectar para las colecciones, pues justo lo que se está utilizando son las observaciones, ¿no? Por cuestiones obvias, finalmente la colecta de aves o de mamíferos, de cualquier animal, pues implica la muerte del espécimen. Entonces, pues finalmente la suma
de estas dos plataformas. Bueno, algo interesante también es que las colecciones científicas contienen datos que algunos son desde el siglo XX o perdón, desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces también ahí en las colecciones científicas tenemos un historial de la flora y de la fauna que se encuentra en ese lugar. Las observaciones son mucho más recientes, prácticamente pues se ha disparado en los últimos 10 años o 15 años, pero considero, bueno, que finalmente la integración de estos dos tipos de datos puede alimentar muchísimo la calidad de una manifestación de impacto ambiental, tanto para elaborarla como para evaluarla, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los resultados para las especies que están en peligro de extinción. Y finalmente, bueno, pues algunas conclusiones, pues hay un potencial muy grande en estas plataformas de ciencia abierta para mejorar la calidad de la evaluación de impacto ambiental. Generalmente lo que les comentaba, los mamíferos y las aves suelen ser grupos que hoy en día pues están mejor representados por observaciones de ciencia ciudadana que por colectas de las colecciones. Y pues lo que sería muy interesante sería justo poder integrar estas plataformas para poder realizar esta evaluación pues de una forma automática, ¿no? También algo que podría ser interesante pues es que dentro de la ley de la evaluación de impacto ambiental pues los datos que se generan para estas evaluaciones pues también se puedan integrar dentro de estas plataformas, ¿no? Algo también que es muy interesante, sobre todo con Naturalista, es que se pueden realizar campañas. Entonces, estas campañas implican que se crea un grupo que va a estar monitoreando una zona en particular. Y bueno, me parece que hay una campaña que lanzaron ahora para el Tren Maya, justo para las zonas por donde va a pasar el Tren Maya. Y entonces también es una forma en la que las comunidades, pues tomando registros fotográficos de las especies que están en sus comunidades, integrándolas a esta plataforma, pues pueden ir alimentando de una forma indirecta la evaluación de impacto ambiental. Entonces, pues bueno, creo que básicamente sería eso. Lo interesante sería también ver jurídicamente cómo estos datos pueden integrarse desde la parte legal como parte de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaré aquí de momento. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, Joaquín. Felicidades, la verdad yo creo que tu trabajo es bien interesante y pues muy importante. A mí me parece, colegas, no sé, ahorita cuando empecemos esta sesión de reflexión y de preguntas y discusión, pues ya podremos opinar, pero a mí me parece que este trabajo es bien importante porque enseña varias cosas como, por ejemplo, las oportunidades de participación ciudadana para construir mayor información en estos procesos y como, pues a mí me parece importante siempre pensar qué más información se puede utilizar para que las decisiones sean más fundamentadas. Y en este caso, por ejemplo, pues también va directo a la parte de consulta pública y participación pública que está preocupando mucho en este proyecto. Gracias, Joaquín, por compartirlo. Y pues si les parece bien, escuchamos a Roberto de la Maza, que pues no necesita presentación, nuestro queridísimo admirado Roberto, pero yo creo que pocas personas entienden tanto las partes regulatorias del procedimiento de evaluación de impacto ambiental como Roberto, y ha estado siguiendo muy de cerca este proceso del tramo 5 del Tren Maya, que genera mucha discusión pública. Entonces, bueno, pues aceptó Roberto presentarnos aquí esta situación jurídica. Muchas gracias, Ale. Gracias, Joaquín. Gracias a todos. No, la verdad no reconozco, como creo que ya dijiste tú, Ale, que yo tampoco tengo mucha información de todo lo que ocurre en torno a la construcción de este gran proyecto del Tren Maya. Tengo algunas ideas propias, pero no puedo decir que yo pueda emitir juicios con información completa, pero creo que lo que, no podríamos discutir es lo que está plasmado en el marco jurídico.
¿no? Precisamente está ahí para acatarlo, y sobre todo en el caso de la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que Germán les compartió una nota informativa que yo había preparado a petición de, me pidieron que diera una entrevista sobre el tema, y pues preparé esta nota y pues, se las compartimos con un poco de anticipación. Y bueno, pues esta nota empieza ahora sí que por el principio, ¿no? Por el principio de la prevención, reconociendo que el derecho ambiental desde hace muchos años, uno de sus pilares es este principio preventivo, y que reconoce que la mejor forma de atender la problemática ambiental es anticipándonos a los impactos ambientales. Creo que todos los que estamos en esta videollamada no sabemos que muchos de los impactos al ambiente son muy difíciles de reparar, de restaurar, o muchas veces de imposible reparación, ¿no? Si le chocan a tu coche, pues es relativamente sencillo, lo llevas a hojalatería, pintura, etcétera, etcétera, y el coche sale pues prácticamente como nuevo, dependiendo del golpe, ¿no? Pero con un arrecife definitivamente no es así, con un humedal definitivamente no es así, y pues seguramente con todo este sistema de ríos subterráneos que hay en la península de Yucatán, pues seguramente no es así, no es así de sencillo. Entonces, por eso el derecho ambiental se ha venido construyendo a partir de esta primicia de la prevención, y que quiero suponer que ya está fuera de toda discusión, ¿no? O sea, ya no tendríamos por qué estarnos sentando a discutir de por qué hay que tratar de anticipar estas cosas. Ese principio que viene desde la Declaración de Estocolmo, pasando por la Carta Mundial de la Naturaleza del 82 y por la Declaración de Río del 92, y luego muchos de los instrumentos internacionales vinculantes que derivaron de la Cumbre de Río, ¿no? La Convención Marco de Biodiversidad o la de Cambio Climático, ahí está el principio preventivo, y por eso en las reformas a la LEGEPA de 1996 se incluyó expresamente en el artículo 15, que es el que contiene el catálogo de principios de la política ambiental, el reconocimiento de que la prevención de las causas que los generan es el medio más eficaz para evitar los impactos al ambiente. Entonces, lo tenemos plasmado en nuestra ley como principio, y además se ha buscado que esta ley y muchas otras leyes del marco jurídico ambiental incorporen la aplicación fáctica de este principio a través de instrumentos. Y el instrumento preventivo ideal es la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Que tenemos regulada a partir del artículo 28 de la LEGEPA. Y es este procedimiento administrativo a través del cual la Semarnat se hace de información de las diferentes obras o actividades que pretenden llevarse a cabo y que se encuentran enumerados, previstos en el listado del artículo 28 de esta ley, precisamente para determinar si son viables de llevarse a cabo en los términos en los que se están presentando, si es necesario establecer condicionantes a su desarrollo, o si sencillamente no pueden llevarse a cabo y por lo tanto debe negarse la autorización de impacto ambiental. Esta evaluación de impacto ambiental debe llevarse a cabo antes de su realización. Por eso siempre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental empieza con la presentación de la manifestación de impacto ambiental con toda la información del proyecto, pero es sobre proyectos, no sobre obras iniciadas, ¿no? Cabe destacar que el caso de las vías generales de comunicación es uno de los supuestos que está expresamente previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, y por lo tanto todas las obras inherentes a este gran proyecto del Tren Maya pues están sujetas a evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, nada más por no errarle, me permití revisar, porque como sabemos, todos los que hemos trabajado estos temas, la Ley General del Equilibrio Ecológico remite al reglamento la posibilidad de determinar qué obras o actividades que están previstas en la ley no deben sujetarse a la evaluación de impacto ambiental por su ubicación, por sus dimensiones, por sus características, por el riesgo que representan, y por lo tanto están exentas de sujetarse a la evaluación previa de su impacto ambiental. Revisé, y en el caso de las vías generales de comunicación, solamente las obras de mantenimiento y rehabilitación, cuando se llevan a cabo en el derecho de vía que ya está previamente establecido, entonces están exentas, pero nada más. Cuando tú estás construyendo algo nuevo, en caso de vías generales de comunicación, forzosamente, de acuerdo a lo que estableció el legislador, tienen que sujetarse a evaluación de impacto ambiental. En este sentido,
pues creo que ha generado mucha preocupación el inicio de obras del tramo 5. Ya ahorita Joaquín presentó el caso del tramo 1, donde efectivamente el promovente elaboró una manifestación de impacto ambiental, entiendo, previo a iniciar obras, pero en el caso del tramo 5, por razones que no alcanzo a entender, supongo que serán las clásicas prisas de inaugurar las obras antes de que terminen las administraciones públicas, pues se adelantaron, ¿no? Iniciaron obras sin tener ni siquiera la manifestación de impacto ambiental elaborada y presentada ante la Semarnat. Y esto lo hicieron con base en un acuerdo que el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación y que establece que ciertos proyectos y ciertas obras del gobierno federal que son considerados de interés público y de seguridad nacional pueden obtener una autorización provisional que tiene una vigencia de 1 año y que durante este periodo de gracia que concede este acuerdo, se deben elaborar las manifestaciones de impacto ambiental y se deben obtener las autorizaciones correspondientes. Con base en este acuerdo es que, en teoría, pudieron iniciar estas obras. Sin embargo, pues de la revisión, bastante de bote pronto, de la LEGEPA, de su reglamento en materia de impacto ambiental, pues yo creo que yo puedo anticipar que es a todas luces ilegal porque, para empezar, el interés público no puede ser determinado en un acto administrativo. El interés público lo determina el Congreso de la Unión a través de las leyes que expide, porque si no, se volvería sumamente discrecional el establecer los supuestos que son de interés público y muy peligroso para las y los mexicanos que el Estado, el gobierno, la administración en turno esté determinando que sí y que no es de interés público. También hay que decir que viola el principio de legalidad, porque como ya mencioné, el legislador reconoció de manera contundente que este tipo de obra o actividad está sujeta a evaluación de impacto ambiental y no le aplican los instrumentos que flexibilizan el mecanismo. Es decir, el estar exento por estos supuestos que ya mencioné, que establece el reglamento, o incluso la posibilidad de presentar un informe preventivo, sencillamente no le aplica. Tiene que someterse a evaluación de impacto ambiental previa, y pues por lo tanto un acto del presidente que va más allá de la ley, pues es ilegal, ¿no? También hay que decir que esta forma de actuar va en contra del principio preventivo que ya mencioné y que es particularmente grave, sobre todo si consideramos que la propia autoridad ambiental de alguna forma está tratando de sostener este cochupo administrativo. No puede ser que nuestra autoridad ambiental, que tendría que ser la primera convencida en que tiene que defender el principio preventivo, pues esté tratando de hacer ahí malabares para que esto se sostenga, para tratar de justificarlo. Y bueno, y por última instancia, por supuesto, es totalmente violatorio del derecho que tenemos todos nosotros a un ambiente sano, ¿no? Porque precisamente al atentar, al ir en contra de ese principio preventivo, pues lo que está haciendo es pues afectar ese derecho que tenemos todos y sobre todo la gente allá en los estados de la península de Yucatán. Por ello, en esta nota que me permití que elaboré y que se les compartió, pues la conclusión es que esta autorización provisional con la cual iniciaron estas obras de construcción del tramo 5, pues es ilegal, debe ser revocada y sus obras deben ser suspendidas. Ahorita la situación ya cambió porque entiendo que la promovente ya presentó una manifestación de impacto ambiental y de hecho ahorita creo que ya se abrió el proceso de consulta pública hasta mediados de junio, pero eso no significa que las obras que ya llevaron a cabo pues, son ilegales, ¿no? Entiendo que ahorita con las suspensiones que hay de 3 o 4 amparos está detenido, pero sin embargo ya empezaron y eso es ilegal. Y de pronto me recuerda mucho a esto que discutíamos tanto de regularizar obras, ¿no? Y que la verdad ese término, pues es que ni siquiera lo escribimos en ningún lado porque sencillamente es ilegal, no se puede regularizar las obras. Ahí tendría que actuar la autoridad competente en inspeccionar y sancionar este tipo de actos contrarios a la ley, que es la Profepa, por cierto, y que todo parece indicar que no lo va a hacer.
y pues tendrían que iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, ¿no? Y esto, y ahorita mis colegas abogados que son más litigiosos que yo, pues seguramente podrán ampliar, pero yo creo que da hasta para demandas de acción por daño ambiental, por los daños que ya se causaron, sin contar con autorizaciones de impacto ambiental, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo coincido, no tengo toda la información, no me siento, no me encanta el proyecto del Tren Maya, yo creo que sobre todo Quintana Roo, ya lo hemos cargado de muchas cosas, no nada más de turismo, ¿no? También hay agricultura, en fin, hay bastantes actividades. Y creo que el seguirle cargando no es bueno. También creo que llevar un importante número de personas a zonas donde no existen estos grandes centros de población, como toda la zona de Calakmul, pues tampoco me encanta la idea. Pero bueno, pues a lo mejor estoy equivocado y es mejor que lleguen en tren a que lleguen en vehículos, en automóviles, no lo sé. Pero sencillamente lo que están haciendo, la forma como lo están haciendo, pues es insostenible, es indefendible y bueno, pues ahí sí, no veo que haya mucho margen para discutirlo. Pero bueno, ahorita en el espacio que tendremos, pues vamos a ver qué piensan los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. La verdad es que, hijo, estás poniendo el dedo en los temas fundamentales de esta discusión, porque, no sé, colegas, por ejemplo, a mí me parece que lo que dice Roberto es fundamental. Por ejemplo, una primera cosa que a mí me salta es, ¿qué es el Tren Maya? O sea, porque Roberto hablaba ahorita de que está en la LGPA asociado a los proyectos de vías generales de comunicación, pero hasta donde yo entiendo, pues es mucho más que eso. O sea, eso no es lo que más preocupa, sino todo el desarrollo que se va a detonar alrededor. Por ejemplo, Toño Azuela no pudo sumar hoy, pero él ha estado o estuvo trabajando en toda la parte del programa de ciudades alrededor del Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, y eso no está contemplado hasta donde yo entiendo en la evaluación de impacto ambiental, pero tampoco lo sé porque la información es muy escasa. Y creo que Roberto o sea, pone el énfasis en algo muy importante también, que es independientemente del proyecto, que yo sé que muchos colegas que yo respeto mucho de aquí están de acuerdo con que es un proyecto que puede ser positivo, pero eso se separa de cómo se está haciendo, ¿no? O sea, son dos cosas distintas, el proyecto y cómo se está llevando a cabo. Por ejemplo, a mí me preocupa lo que nos presentó Joaquín, porque eso quiere decir que hay mucha información de especies en peligro de extinción que no se está evaluando en la mía, y eso hace desconfiar, pues para mí por lo menos, de toda la mía. Otra cosa que me preocupa de lo que dijo Roberto, además del decreto, que yo coincido que un decreto del presidente no puede saltarse la LEGEPA y todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y no solo la LEGEPA, la ley forestal, los cambios de uso de suelo forestal, etcétera. Pero también me preocupa, ya se presentó la mía, pero no se ha autorizado. O sea, no es lo mismo presentar una mía que tener la autorización cuando todavía está en curso el proceso de participación pública, por ejemplo, y lo de la regularización. No sé si recuerden algunos que estuvieron presentes cuando me tocó aquí la oportunidad de presentar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de los arrecifes de Veracruz, de la ampliación del puerto de Veracruz, que la Corte interpretó que cuando una obra necesita una evaluación de impacto ambiental y no la tiene, inmediatamente es ilegal, y que entonces por el principio preventivo, el principio de prevención, tiene que restaurarse las cosas, no regularizarse, y que se tiene que considerar el impacto acumulativo y sinérgico, ¿no? Por ejemplo, y eso no podemos saber si está pasando aquí. Pero bueno, ya voy si les parece bien, dos cosas. Uno, voy a dejar de grabar la sesión porque tenemos la política de que cuando son discusiones y queremos que todos nos sintamos con toda la libertad de opinar pues en un espacio de colegas, con respeto, por supuesto, pero también con confianza de que pues podemos decir lo que queramos aquí, y lo voy a dejar de grabar si les parece bien. Y le voy a pasar a Lucía la conducción de este seminario. Muchísimas gracias, Ale. Y antes que nada,